En el tiempo de lectura bíblica de esta mañana se ha dado lectura a una porción muy conocida, especialmente cuando tratamos de hablar acerca de la Gran Comisión. Hoy día pues vamos a estar más bien poniendo nuestra mirada respecto a el asunto del discipulado. Estamos en este afán de querer desarrollar en nuestra iglesia una cultura discipular. Y los temas que hemos venido tratando en los últimos tiempos tienen que ver con este detalle. De modo entonces que hoy día quisiéramos también continuar con este asunto, pues a ti te interesa, a mí me interesa, a la iglesia le interesa, al mundo le interesa que entendamos y practiquemos el discipulado bíblico, el discipulado cristiano, el discipulado que va a hacer que el programa del Señor Jesucristo se ponga en práctica y alcance a la gente que Él quería alcanzar. ¿Ok? Hace 2 semanas estuvimos tratando desde aquí el asunto de la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Y vimos que esto produjo en el Señor Jesucristo una situación muy difícil espiritualmente hablando, de tal manera que Él sudó gotas de sangre. Y fue por causa de que el que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado. Es decir, tu pecado, mi pecado estaba sobre él. El que nunca cometió pecado, pues de pronto fue hecho pecado por causa de nosotros. Y esto era algo terrorífico, difícil, muy, muy grande para entenderlo nosotros. Peor todavía en el caso de nuestro Señor Jesucristo. De modo entonces que 2 veces Él dice, Señor, si pudiera pasar este tiempo y no beber esta copa. Sin embargo, pues tuvo que beberla por ti y por mí. La semana pasada estuvimos viendo de que no solamente fue por causa de nosotros, la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, sino por cada persona de esta tierra, por cada hombre sobre este globo terráqueo, por toda la humanidad, no solamente aquí en Perú, sino por todas partes del mundo, hasta lo último de la tierra, dijo el Señor Jesucristo. De modo entonces que la tarea no termina tratando de alcanzar a la gente que hay aquí en esta urbanización. Terminará cuando intentemos alcanzar o logremos alcanzar a la humanidad entera con el mensaje del Señor Jesucristo. Y hoy día quisiéramos ver entonces si es tan importante este asunto de la predicación del Evangelio y alcanzar a mucha gente con el mensaje de Cristo, pues entonces, ¿cuál es la propuesta que el Señor Jesús nos dejó? ¿Cuál es la propuesta que el Señor Jesús nos da para que podamos alcanzar a la humanidad? Antes de entrar en el detalle de esta enseñanza, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Padre amado, una vez más estamos muy agradecidos por tu bondad para con nosotros. Gracias por traernos hasta aquí. Y gracias también por la libertad que tenemos en nuestro país, oh Dios, para que podamos predicar el Evangelio sin ser reprimidos en lo absoluto. Te rogamos, Señor, tus bendiciones para que no desaprovechemos esta oportunidad, para que el poco tiempo que tenemos para sentarnos aquí sea para edificar nuestras vidas y capacitarnos para poder ir y cumplir con lo que es tu voluntad. Suplicamos, Señor amado, que el Espíritu Santo tenga toda libertad en hablarnos, oh Dios, pues te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando hacemos un breve repaso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos comenzando su ministerio por las orillas del mar y llamando a algunos pescadores para que le sigan. Esto lo podemos ver en el capítulo 4 del libro de San Mateo. Un poco más adelante, ya en el capítulo 10 más o menos, capítulo 10, vamos a encontrar que el Señor ya había reclutado 12 personas a quienes les llama sus discípulos. Ahora, no es que no había multitudes que se reunían alrededor del Señor, no. Habían multitudes, pero Él puso su atención principalmente en 12 personas. 12 personas que le reclutó de esa manera.
es decir, a las orillas del mar, caminando, predicando y llamándolos personalmente. Cuando vemos su trajín con estos 12 hombres, vamos a encontrar que mayormente eran personas de pocos recursos. No eran personas que tenían gran cantidad de dinero, ni gran educación, ni tenían de repente el respeto de la multitud de la gente de su pueblo, porque no eran personas populares, no eran personas públicas, eran más bien personas comunes y corrientes a quienes el Señor llamó para que le sigan. Cuando vemos un poco más respecto a estos mismos hombres, vamos a encontrar entonces que pasado 3 años, que son los años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, llama a estos 12 hombres para encargarles la misión más tremenda del mundo. Es decir, ese grupo de hombres del pueblo, pescadores, sin mayores recursos económicos, sin mayor educación, sin mayor recorrido del mundo que tal vez las provincias o los pueblos alrededor de donde ellos nacieron, sin mayores recursos respecto a el poder que ellos podrían tener sobre la sociedad, el Señor los llama para encargarles que lleven el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, hasta lo último de la tierra, a toda criatura, a todo hombre sobre la tierra. Ahora, uno pensando seriamente estas declaraciones del Señor Jesús, pues nos parece un poco complicado, ¿verdad? Ya si nos ponemos a reflexionar un poco, inclusive no eran 12 ya, sino eran 11, porque hay que entender que desde el comienzo Judas ya se había identificado como el traidor. Entonces prácticamente el Señor trabajó con los 12 y no tuvo un 100% de resultado en educación para estos 12, porque uno no resultó. Y sobre esos 11 Dios puso esa responsabilidad de llevar el mensaje a toda criatura. Ahora, ¿cómo lo iban a hacer? Ya lo hemos leído en el libro de San Mateo, haciendo discípulos. Id y haced discípulos. Así, haciendo discípulos. Ahora, algunos dicen, bueno, la carga fue puesta sobre los líderes. Es importante entender lo siguiente, que es cierto, eran los discípulos del Señor Jesucristo. No eran todavía los apóstoles, en el sentido de que el discípulo aprende y el apóstol es el enviado. Y ellos están aprendiendo, hasta el capítulo 10 más o menos, ellos están aprendiendo. Ahora, ya al final, por supuesto, cuando los envía ya son los apóstoles. Y podríamos decir, bueno, el cargo cayó sobre los líderes de la iglesia. Pero hay que entender también lo siguiente, todavía la iglesia no existía. La iglesia comienza en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y se transforma entonces en la iglesia. En otras palabras, pues, aunque Él escogió 12 para instruirlos y darle la responsabilidad, todavía estaba la iglesia en formación. Y podríamos decir que sí, la carga cayó no sobre 12 o sobre 11 hombres, sino más bien sobre la iglesia. Es por eso que todos los que estudiamos la Biblia reconocemos que la gran comisión es de la iglesia, no de los pastores. La gran comisión es de todo creyente, no solamente de algunos selectos, los líderes de la iglesia, no. La gran comisión es de la iglesia, la gran comisión te pertenece, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y cuando el Señor Jesucristo entonces quiere que se alcance hasta lo último de la tierra, les da
la pauta de que es haciendo discípulos. Y ahí vamos entonces a tratar de ver algunos detalles importantes que encontramos en la palabra del Señor. Algunos versículos que tal vez no vamos a poderlos leer por razón del tiempo, pero todavía me gustaría que si tienes algún lugar donde puedes apuntarlo, los apuntes. Hacer discípulos. Este es el último mandamiento que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia antes de salir de esta tierra. Es la misión central que Cristo le dio a la iglesia para que pueda cumplir con el deseo, el propósito de alcanzar a toda criatura. Ahora, entonces, si es así, si es el último dato que el Señor le da a su iglesia, el último mandato que el Señor Jesús le da a su iglesia, es porque es importante. En esta iglesia tenemos dos cosas que son fundamentales, que son importantes para el sostenimiento o el sustento, por decir así, del ministerio de esta iglesia. No estoy hablando del aspecto económico, sino más bien para que la gente pueda ser alcanzada, la gente pueda concurrir, etcétera, y participar desde luego. El primero es el discipulado. Siempre procuramos que cada hermano que acepta a Cristo como Salvador personal sea discipulado. Cualquier hermano aquí en esta iglesia que ha sentido siempre la responsabilidad de participar en la obra de Dios de alguna manera, puede ser un discipulador, si se prepara previamente, desde luego. En otras palabras, si primeramente ha sido discipulado. ¿Ok? Algunos van a decir, pero en mi tiempo, cuando, porque ya tienen 40, 50 años de creyentes, en mi tiempo cuando me convertí no había discipulado. Claro que no había discipulado. No había un manual de discipulado de repente, pero había discipulado. Porque el discipulado no se trata de manuales o de lecciones. El discipulado más bien es el transmitir lo que tú conoces de Cristo a los que no los conocen aún. Y eso siempre ha habido. Cuando me convertí, la iglesia donde me convertí era una iglesia pequeña, de repente 15 personas, 20 personas máximo. Entonces prácticamente el pastor estaba a mi disposición para hacerle todas las preguntas que yo quería hacerle. Y verdad, yo pasaba mucho tiempo con el pastor, preguntándole, acompañándole a hacer cosas, pero todo el tiempo estaba preguntándole porque yo quería saber más acerca de las cosas de Dios. Y desde luego, eso es un discipulado. No teníamos ningún manual, pero eso es lo que el Señor Jesús le mandó hacer. Si Él quería prepararme, tenía que contestarme. Y tenía que prepararme de esa manera, no con teorías, sino más bien con lo que es en sí la transmisión del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesús, de repente tú estás pensando de que se trata de un programa nuevo. No, el Señor Jesús lo mandó a hacer. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Entonces, el programa del Señor Jesucristo es hacer discípulos. Ahora, ya hemos leído la porción bíblica y no la vamos a volver a leer otra vez. Sin embargo, pues me gustaría que retornemos al libro de San Mateo para que veamos un detalle aquí que es importante que lo entendamos. Mire, por favor, en el versículo 16, capítulo 28 de San Mateo, versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya no eran 12, hay que recordar que ya salió del programa Judas. Y el versículo 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, qué interesante que a estos 11, en quien el Señor Jesús había dedicado 3 años de su ministerio para instruirlos en las cosas de Dios, todavía se encuentre este detalle: algunos dudaban. En otras palabras, el Señor Jesús no esperó la perfección en lo que concierne pues a aprendizaje de parte de sus alumnos, de sus discípulos. No.
todavía habían algunos de ellos que dudaban, de alguna manera, pero dudaban. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, no estamos hablando de una tarea que tienen que hacer las personas perfectas, no, de ninguna manera. Es una tarea que el Señor nos encargó a nosotros, hombres y mujeres de esta iglesia, aún imperfectos, aún dudosos, pero tenemos que hacer la tarea de discipular a toda criatura o evangelizar a toda criatura. Ahora sí vamos a algunas epístolas, vamos a encontrar que esto es lo que se nos dice. Por ejemplo, en Judas capítulo 20 y el versículo 21. Judas capítulo 20 y el versículo 21. Judas, que es conocido como el hermano del Señor Jesucristo, les digo que la próxima semana vamos a predicar un tema sobre la resurrección, porque estamos en la fecha en que se celebra cosas semejantes. Sin embargo, pues vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Después de la siguiente semana vamos a comenzar un estudio de todo el libro de Judas. Así que yo le voy animando desde ahora para que comience a leer el libro de Judas. Es un libro pequeñísimo, sin embargo lleno de datos importantes para cada uno de nosotros. Si alguno puede aprenderlo de memoria, mejor todavía. Pero ¿qué nos dice Judas en los versículos 20 y 21? Judas, versículos 20 y 21, porque tiene un solo capítulo. Versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de edificarse sobre la santísima fe? Pues no es otra cosa sino enseñarnos el uno al otro. Eso es discipulado. Enseñarnos el uno al otro sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si fuéramos a 1 de Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro, el capítulo 4, usted va a encontrar también aquí que el apóstol Pedro está recomendando a la iglesia de su tiempo, en el lugar donde él estaba predicando. Versículo 10 de capítulo 4, Pedro le va a decir así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Pero quién es? Cada uno. Cada uno. En otras palabras, estamos hablando de todos los creyentes. Por supuesto, los inconversos, según el libro de Judas, de repente van a querer infiltrarse para hacer daño. Pero con todo, la responsabilidad recae sobre los que conocemos a Cristo como Salvador personal. ¿Ok? Entonces, cada uno de los creyentes deberíamos estar preocupados en esto, no esperando que otros lo hagan, sino más bien buscando la manera de participar en la tarea que el Señor Jesús nos ha dejado. ¿Ok? Si fuéramos entonces a Efesios, el capítulo 4, los versículos 13 y después el versículo 15, Efesios capítulo 4, en primer lugar, el versículo 13 nos va a decir lo siguiente. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. En otras palabras, otra vez, hermanos, hay quienes recién han nacido espiritualmente. Ok, deberías cuidarlo, deberíamos cuidarlo. Hay algunos que ya tenemos algunos años de creyentes. Deberíamos estar cuidando a los que están recién comenzando la vida cristiana. Pero hay que ayudarnos mutuamente, según lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 4. Ahora, vea por favor una cita más. Y vamos a ver en el versículo 15. El versículo 15. Mire por favor lo que el apóstol Pablo nos dice. Sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez, la única manera de ver crecimiento en tus hermanos no es criticándolo, no es sacándole en cara cosas, no es tal vez rajando de él, es enseñándole. Lo ves haciendo algo malo, ora por él y comienza a enseñarle. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No somos perfectos. Recuerde que el Señor Jesús había preparado a sus discípulos y después de 3 años, cuando ya le va a encargar la tarea, todavía dice que algunos dudaban. Así que, hermanos, no estamos hablando de hermanos perfectos, jamás lo vamos a hacer, porque Dios es infinito y estamos conociendo cada día al Dios infinito. Estamos teniendo nuevas experiencias con ese Dios infinito. Cada día nos parece más maravilloso, pero es infinito. No hemos terminado de conocerlo. Jamás llegaremos a conocerlo totalmente. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesús, pues no seas un esclavo de los programas de la iglesia, no seas un esclavo de los cursillos para aprender más y nunca terminas de aprender, pues nunca vas a terminar de aprender. Pero es importante más bien que comiences a poner en práctica lo que ya sabes. Que sigas el consejo de Judas, de Pedro, de Pablo, según lo que hemos leído, procurando ayudar a otros en la fe. No mirándolos de lejos, no como que no te importan, sí te importan, o deberían importarte, porque son hijos de Dios igual que tú. Solamente que pues están en una situación que necesitan tu ayuda y tú podrías ayudarlos. ¿Ok? La siguiente cosa que me gustaría considerar rápidamente en esta ocasión es que el mandato es para todos y para cada uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Todos. Tenemos un interés muy grande en el programa del Club Sonrisas, ¿no? Usted sabe que el Club Sonrisas es un club para niños, ¿sí? Entonces estamos en cierta forma entreteniendo a los niños con un programa donde ellos juegan y disfrutan y todo eso. Pero no es solamente un programa para distraerlos. Es un programa para que ellos puedan sentir que sí, la iglesia tiene una vida social y la disfruta. Pero especialmente lo que queremos con esos niños es discipularlos. Por eso es que cada niño, al terminar su programa de juegos y otras actividades, tiene un tiempo con su maestro o su discipulador. Escucha una lección y se va a aprender versículos de memoria, a contestarle al discipulador qué es lo que ha aprendido en esa tarde, etcétera. Pero es lo que se procura hacer con los niños, porque queremos que todos, absolutamente todos, no solamente los adultos o los jóvenes, sino inclusive los niños puedan aprender a transmitir, a compartir lo que ellos saben de Dios. Para mí es formidable cuando un padre de familia me dice, no sé, mis hijos han cambiado tanto y ahora hasta yo oro, todavía no creo en Dios, pero hasta yo oro cuando vamos a comer. Ahora, qué bien, ¿por qué? Porque los niños están transmitiendo lo que ellos han aprendido en la iglesia. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesús, estamos hablando entonces de cada uno de nosotros como seguidores, es decir, cualquier cristiano puede hacerlo. Es un mandato para todos los cristianos. No te excluyas. No digas que, bueno, tú eres muy nuevo, recién tienes 4 años de creyente, ya deberías estar de maestro de repente de las cosas de Dios. No te excluyas, no pienses que ya eres demasiado viejo para enseñar a otros. No, hay también personas de tu edad que necesitan conocer de las cosas de Dios, a quienes tú podrías enseñarles. Pero no solamente personas adultas como tú, podrías enseñarle a los niños. Ven al Club Sonrisas los días sábado, siéntate ahí, mira a los niños cómo juegan y cuando termine el programa te van a dar tarea, que te acerques a un niño para que les enseñes el versículo de memoria, para que le enseñes acerca de la lección que han escuchado, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber una oportunidad, no te excluyas, no importa si eres muy joven o si eres una persona muy adulta, no importa si recién tienes algunos años de creyente o meses de creyente o tienes de repente ya pues 20, 30, 40, 50 años de creyente, no importa.
Lo que el Señor quiere es que no te excluyas, porque ese es un programa que Él ha dejado a su iglesia. Y si tú todavía eres parte de su iglesia, entonces también eres responsable para hacerlo. No necesitas ninguna habilidad especial para hacerlo. No necesitas ninguna habilidad especial para hacerlo. Mira lo que hemos dicho. El Señor Jesús comenzó su ministerio, ¿dónde? A las orillas del mar, llamando a ¿quiénes? A pescadores. No tenían mayor habilidad que tirar sus redes, recogerlas, sacar los peces, remendar sus redes, y ese era su trabajo. Pero ahora el Señor Jesús les está mandando a todas partes, a todas las naciones, para hacer discípulos del Señor Jesucristo. En otras palabras, no tenemos que tener mayores habilidades porque el Señor nos va a capacitar, como vamos a verlo un poquito más adelante. No necesitamos tampoco ser de repente un líder exitoso de la iglesia o uno de los pastores de la iglesia para poder discipular a otros. No, la misión recae también sobre ti. No necesitas ser un comunicador experimentado, no. Si simplemente puedes hablar, a unos tartamudos pueden decir acerca de Cristo. Había una mujer que no sé si habrá muerto o continúa todavía su ministerio, Johnny. Johnny era una atleta que en una oportunidad, pues practicando el deporte que a ella le gustaba, pues se lanzó a la piscina, y algunos historiadores respecto a la vida de Johnny nos dicen que se golpeó fuertemente, otros que cayó de una manera incorrecta, como sea. Pero Johnny quedó totalmente paralítica, solamente podía mover la cabeza y nada más. Así quedó. Y uno podría decir, pobrecita, no, esta mujer, así como estaba, fue de tremenda bendición para la humanidad cristiana. Muchos han leído sus libros. Muchos niños han aprendido de las cosas de Dios por las figuras que Johnny hizo cuando ya era paralítica. Porque se colocaba o le colocaban un pincel en la boca y ella dibujaba o hacía las cosas que tenía que hacer para enseñar a otras personas. Y si tú tienes todas las facultades de tu cuerpo, pues entonces no te niegues. No pienses que de repente no eres gran cosa para enseñar a otros el Evangelio. Dos, por lo cual no te debes negar, es que si el Espíritu Santo está en ti, es Él quien va a convencer, no tú. Tú simplemente y yo somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Verdad? Con las pocas cosas que podemos hacer, con las habilidades pequeñas que tenemos, pero Dios nos puede utilizar para hacer discípulos. Tienes que dejar que el Señor se encargue de eso. En otras palabras, pues, la gran comisión recae sobre toda la iglesia. Todos tenemos que hacerlo. De acuerdo con lo que Jesús dijo a la gente, pues el método para ganar a el mundo con el Evangelio es el discipulado. Y Él nos da una lección interesante cuando vamos al libro de San Juan, el capítulo 17. Ahora, búsquelo simplemente para que pueda comprobar lo que vamos a decir. No vamos a estudiarlo. Es un capítulo un tanto largo, pero muy lleno de datos y de gran importancia para nosotros los creyentes. Pues el Señor Jesús está orando aquí, no solamente por los discípulos, sino también vamos a ver que también su oración alcanzaría a nosotros. Entonces, ¿cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Pues vamos a encontrar aquí que en primer lugar el Señor Jesús los amó. En segundo lugar vamos a encontrar que el Señor Jesús no solamente los amó, sino les concedió la enseñanza de la palabra de Dios. Se dedicó a ellos a enseñarles la palabra, el conocimiento de Dios. Y en tercer lugar los comisionó, como ya estamos viendo. Pero vamos rápidamente para mirar algunos detalles aquí de lo que encontramos respecto a este asunto en el libro de
San Juan, el capítulo 17. Mire, por favor, lo que encontramos en el versículo, vamos a comenzar a ver con el versículo 3. Con el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo central de todo esto, ¿cuál es? Que te conozcan a ti, que tú eres la vida eterna, y a Jesucristo. En otras palabras, pues, si tú conoces a Cristo como Salvador personal, pues ya tienes lo que la gente necesita. Hagamos un repaso de lo que hemos estudiado las semanas pasadas. ¿En qué consistía la copa de la ira de Dios contra el pecado? El pecado de todo el mundo. ¿A quiénes alcanzó Cristo con su muerte en la cruz del Calvario? A todas las personas del mundo. ¿Por qué no son salvas todas las personas del mundo? Porque no conocen a Cristo como Salvador personal. Porque no saben que ya el precio se pagó. Porque no entienden, no se dan cuenta de que Cristo o Dios los ama tanto que mandó a lo mejor del cielo para que ocupe su lugar en la cruz del Calvario por ellos. Alguien tiene que avisarles. Y ese alguien eres tú y soy yo. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, qué importante es que nosotros podamos tener claro este detalle. Veamos algunas cosas que el Señor Jesucristo les enseñó. Vea, por favor, los versículos 8 y 14. Estamos hablando de San Juan, capítulo 17, el versículo 8 y después el versículo 14. Miren lo que dice. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ok? ¿Qué les enseñó? La palabra que el Padre le dio. Si vamos al versículo 14, vamos a encontrar otra vez que el Señor Jesús pone énfasis en lo mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Pero qué cosa es lo que les enseñó? La palabra. En otras palabras, disculpe la redundancia, en otras palabras, el Señor Jesús no fue contando historias. El Señor Jesús no fue tratando de escuchar tal vez la vida privada de las personas que necesitaban, de cada uno de sus discípulos. No. El Señor Jesús se dedicó a enseñarles la palabra. A veces, cuando he tenido oportunidad de conversar con algunos discipuladores, simplemente para hacerles recordar su responsabilidad, les digo, a no ser que tú veas que es necesario escuchar algo de la historia de la persona o de la vida íntima de la persona, pues no te prestes a hacerlo. Si ellos quieren contarte algo, pues la primera cosa que debe decir es, discúlpame, pero yo no estoy interesado en tu vida íntima. Ahora, si es necesario escuchar algo, está bien, pero recuerda que una vez que lo has escuchado, te haces esclavo de lo que has escuchado. Y por lo tanto, entonces mejor es no comprometerte, porque inclusive el diablo puede utilizar lo que tú conoces de esa persona para hacerle daño en lugar de ayudarla. Y el Señor Jesucristo lo que nos manda aquí, como pueden ver, es más bien que se dedicó a enseñarles la palabra, no a investigar la vida privada de las personas. Eso podemos ponerlo dentro de otro título, chisme. De manera entonces que no es nuestra intención. El Señor nos manda más bien para que enseñemos su palabra. Si vamos al versículo 9, el versículo 9, la segunda cosa que el Señor Jesucristo hizo por este grupo de personas es orar por ellos. Orar por ellos. ¿Qué dice el versículo 9? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué hace? Orar por ellos. Es decir,
Si Dios te da una persona que vas a enseñarle la palabra de Dios, pues ese es un compromiso que tienes con esa persona, orar por ella, no averiguar su vida particular, es orar por esa persona. Es importante, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que entendamos que la oración es valiosa, como lo hemos cantado, como lo practicamos de continuo aquí en esta iglesia. La oración es de gran importancia, según lo enseña el Señor Jesús. Entonces, les enseñó la palabra y oró por ellos. La tercera cosa que encontramos aquí en el versículo 12, San Juan capítulo 17 y el versículo 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Los guardaba. ¿Qué significa eso? Es decir, para que no se extravíen, para que no se extravíen. Es decir, Él estaba siempre vigilante. ¿Han entendido lo que les he enseñado? ¿Sí? No, hermano, no es así. Vuelvo a explicarte, otra vez, hasta que lo entienda. Es decir, guardarlos no significa ponerlos dentro de un cajón para que pues no sean atacados. No, hay que recordar que el Señor Jesucristo dice que no es solamente lo que viene de afuera lo que de repente nos hace pensar mal. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Es decir, puedes encerrarlo y encadenarlo y de repente pues hasta doparlo, pero si simplemente puede pensar, los pensamientos pueden ser los que salen de su corazón y pecar con sus pensamientos. De modo entonces que no se trata de guardarlos en ese sentido, más bien de que no se extravíen, que la enseñanza que se les está dando no la distorsionen, o que de repente por ahí, como algunos dicen, yo conozco regular del Señor porque escucho esta emisora, esta otra emisora, veo el programa de este canal, el otro canal y otro canal, es decir, me estoy empapando de las cosas de Dios. Y si te hacemos de repente un par de preguntas, vas a estar más extraviado que lo que tú piensas. Porque una cosa es pertenecer a una iglesia y otra cosa es escuchar programas de distintas denominaciones. Porque cada denominación tiene su forma de pensar. De modo entonces que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, qué importante es más bien que les enseñe la palabra, que ores por ellos y que les conteste las preguntas que tienen o les orientes en algunas desviaciones que ellos podrían tener al entender mal la enseñanza que tú les has dado. Guárdalos para que no se extravíen. La cuarta cosa que podemos encontrar aquí está en el versículo 18. En el versículo 18. Si vamos al versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. En otras palabras, pues el Señor Jesús otra vez nos está diciendo aquí que así como el Señor, el Padre lo envió al Señor al mundo, ahora Él, después de haberles enseñado, los está enviando al mundo. Otra vez, mi querido hermano en el Señor Jesús, la tarea es de toda la iglesia, no es solamente de algunos. Enséñale la palabra, ora por tu discípulo o por la persona con quien estás conversando las cosas de Dios, guárdala para que no se extravíen, no entiendan mal las cosas de Dios y envíalo, comisionalo para que Él lo que sabe lo enseñe. Qué importante, hermano, que podamos nosotros entender estos detalles que encontramos en la palabra del Señor. Esta es la propuesta de nuestro Señor Jesucristo. A esto Él se dedicó principalmente durante sus 3 años de ministerio terrenal. Los discípulos no se hacen de la noche a la mañana, no es un asunto así, no es una lección y se acabó, no, de ninguna manera. Si al Señor le demoró 3 años preparar a esa gente, que aún después de los 3 años todavía algunos dudaban,
pues entonces no pienses que tú vas a hacer lo mejor o que tú eres mejor que el Señor Jesús. No, de ninguna manera. El discipulado no es un asunto de programas. Aquí tenemos 16 lecciones para introducirlos en un discipulado, pero no termina ahí. El discipulado no podemos decir, ya, yo sé todas esas cosas. No, de ninguna manera. Son apenas 16 lecciones que de repente van a alcanzar a un periodo, puede que de 6 meses más o menos. De modo entonces que no se trata de un asunto de sucede así de la noche a la mañana. No es así. Los discípulos no se producen en serie. El Señor Jesucristo reunía multitudes, pero solamente tenía ¿cuántos? 12. Y un grupito más íntimo, 3. Es decir, no se hacen así en serie. No es porque usted viene el día domingo y yo le predico y ya usted pues está capacitado. De repente podría ser que ha conocido algo más, pero pues no es así un discipulado. Y por último, hacer discípulo no es un proceso fácil, no es un proceso fácil. Te estaría mintiendo si de repente decimos que es un proceso muy fácil. No es así. Porque lo que encontramos más bien es que es un proceso fatigoso. Es un proceso que es complicado. Y es fatigoso y es complicado porque estás tratando con personas. Estás tratando con personas igual que tú, complicadas, que a veces de repente tienes muchas preguntas, o a pesar de que lo que te enseña todavía sigues dudando y no quieres pronunciar tus dudas. Así que mi querido hermano en el Señor Jesucristo, la propuesta del Señor Jesucristo, conforme lo hemos visto, no es complicada. Sin embargo, tampoco es muy fácil, porque se trata de personas, se trata de relación con personas. Pero concluyendo todo lo que hemos dicho, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Ni tú ni yo podemos excluirnos. Ahora, si quieres hacer mejor ese trabajo y quieres enterarte de esas 16 lecciones que hemos venido mencionando durante el mensaje, sería magnífico que te acerques a mi persona o al hermano Gilberto, que está encargado del discipulado de la iglesia, y pregúntele, hermano, ¿cómo puedo hacer para poder ser discipulado? Y con mucho gusto te vamos a dar esas pautas para iniciarte en un discipulado, un seguimiento del Señor Jesucristo que va a durar toda tu vida. Terminarán esas lecciones, pero sin embargo tú vas a continuar buscando seguir aprendiendo de las cosas del Señor. Tal vez al lado de tu mismo discipulador con quien te vas a iniciar, o tal vez de otra manera, pero de todos modos vas a querer seguir aprendiendo las cosas del Señor. Pero no aprendas solamente para ser un conocedor egoísta, sino aprende para compartir, así como lo hizo el Señor Jesucristo, para compartir con otros, porque siempre van a haber personas que conocen menos de lo que tú conoces y necesitan saber lo que tú sabes. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en oración. Tal vez hay con nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como su Señor. La palabra del Señor dice que por causa del pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, echados fuera de la presencia de Dios. Por lo tanto, el destino de una persona pecadora es el infierno. Cristo vino para sacarte de tal situación. Cristo vino para rescatarte. Él pagó tu precio para que tú seas un hijo de Dios. Pero la salvación es gratuita, porque por gracia sois salvos, por un regalo de Dios la salvación. Por lo tanto, tú debes aceptarla o rechazarla.
Te invito para que no la rechaces, sino más bien para que la recibas en esta mañana. Habrá alguien que dice: pastor, por favor, ore por mí. Yo quiero recibir esa gracia de Dios. Yo quiero recibir ese perdón de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios esta mañana. ¿Habrá alguien que levantando su mano dice: pastor, por favor, ore por mí? ¿Sí? Ok. Ahora, no voy a pedir que levante su mano y nada por el estilo. ¿Eres un hermano en Cristo? ¿Eres un creyente en Cristo? Ok. La tarea recae también sobre ti. Lo que te invito a hacer en ese momento es decirle al Señor: Señor, perdóname por haber venido siendo tan ocioso. Perdóname por haber sido tan desobediente. Perdóname por haber sido tan egoísta. Perdóname porque todo lo que sé lo estoy guardando para mí, no lo estoy compartiendo con nadie. Perdóname y ayúdame para comenzar a hacerlo. Tal vez con mucha torpeza, tal vez con muy poca habilidad, pero confiando plenamente que el Espíritu Santo va a hacer esa tarea. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, pero quiero hacerlo bien. Padre amado, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido para meditar en tu palabra. Gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios. Te alabamos, Padre Celestial, por todo. Bendice, Padre amado, para que podamos ser también hijos obedientes y cumplir con esta responsabilidad que tú nos has dado, esta gran comisión de la cual somos responsables, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús.